Bueno, mis hermanos, feliz tarde. Queremos compartir con ustedes un tema importante como lo tenemos titulado Turquía espantada por Rusia, correspondiente a nuestro estudio de las profecías. Exclusivamente vamos a estudiar hoy el versículo Daniel 11:44 y estamos en la clase número 30. Muy bien, como decíamos entonces, estamos aquí en la clase número 30 de nuestro estudio de las profecías y hoy vamos a estudiar el versículo 44 del capítulo 11 del libro de Daniel. Y queremos comenzar con una cita pues del espíritu de profecía, donde nos habla acerca de la cuestión oriental. Estamos refiriéndonos al Testimonios, tomo 4, en la página 274, que nos dice: el domingo por la mañana el cielo todavía estaba nublado. Pero antes de que llegara la hora para que las personas se reunieran, salió el sol. Los barcos y los trenes vertieron en el campamento su carga viviente de millares. Está hablando de un accidente marítimo que ocurrió. El hermano Urias Smith habló por la mañana sobre la cuestión oriental. El tema era de especial interés y la audiencia prestó viva atención. Está fechado con agosto de 1877. Y nos preguntamos, ¿qué es la cuestión oriental de la que habló el hermano Urias Smith y a la que hace referencia Ellen G. White en esta cita? Pues vamos a verla, vamos a estudiarla y vamos a ver su relación con Daniel 11:44 y con las profecías del tiempo del fin. La cuestión oriental, como sabemos todos, o como van a aprender aquí, es el término en el que se empezó a considerar a principios y mediados del siglo XIX la problemática de los diversos conflictos internacionales concernientes al Imperio Otomano y específicamente la Guerra de Independencia griega, que se inició en 1821. Comenzó a emplearse para hacer referencia a los problemas diplomáticos resultantes del declive de la autoridad otomana en Europa, entre los que se encontraban el reparto de los territorios del Imperio de los Balcanes, el control de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos y la posesión de Constantinopla, o también conocida como Estambul. Eso es la cuestión oriental, o sea, todo lo que tiene que ver con la relación y los conflictos internacionales en esa zona. En el libro de Daniel 11:44 nos habla de esta cuestión oriental bajo estos términos: nuevas del oriente y del norte lo espantarán al rey del norte y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Este versículo, según hemos venido estudiando en los videos anteriores, que usted puede ver aquí, vamos a hacer la referencia, comienza este versículo a cumplirse luego de 1800. El rey del norte hace referencia al poder político que controle el río Éufrates, la región del norte de Jerusalén o Babilonia, que en este tiempo se correspondía al Imperio Turco Otomano. Y a partir de allí se trazan unos puntos de referencia y el oriente corresponde a Persia, a India y a China. El norte del rey del norte corresponde a Rusia y las nuevas serían noticias en la dirección de Persia y de Rusia. Por eso entonces entendemos lo que explica Urias Smith, lo que explicó Urias Smith de la cuestión oriental ante la audiencia es lo mismo que luego él vierte en su libro Daniel y Apocalipsis, libro del cual la mensajera, la profetisa Ellen G. White habló bastante a favor. Dice lo siguiente en su versión de 1897: si el poder turco se entiende como en los versos anteriores, puede significar que los persas en el este y los rusos en el norte en algún momento avergonzarán gravemente al gobierno otomano. Entre esta conjetura del Dr. Clark, escrita en 1825, y la guerra de Crimea de 1853 a 1856, hay ciertamente una sorprendente coincidencia, ya que los mismos poderes que él mencionó, los persas en el este y los rusos en el norte, fueron los que instigaron este conflicto.
Entonces, mis hermanos, ya tenemos decodificado el versículo. La guerra de Crimea de 1853 y 1856 corresponde a este versículo, al cumplimiento de este versículo, en que estas noticias llegarían pues del norte de Rusia y del este de la dirección de los persas, que levantarían la ira del poder otomano. Eso es lo que nos dice, pues, continúa diciendo Uriah Smith. La actitud de estos poderes incitaron al sultán a la ira y la venganza. Rusia, siendo la parte más agresiva, fue objeto de ataque. Turquía declaró la guerra a su poderoso vecino en el 1853. ¿Y en qué consistió la guerra de Crimea? La guerra de Crimea fue un conflicto que libraron el Imperio Ruso y el Reino de Grecia contra una alianza formada por el Imperio Otomano, por un lado Francia, el Reino Unido y el Reino de Cerdeña, y por el otro lado, bueno, estaba el Imperio Ruso y el Reino de Grecia. O sea, eran los dos bandos. La desencadenó el expansionismo ruso y el temor a que el Imperio Otomano se desmoronase y se disputase, fundamentalmente se disputó en la península de Crimea, en torno a la base naval de Sebastopol. Se saldó con la derrota de Rusia, que se plasmó en el Tratado de París de 1856. Ahora, según cuáles fueron las causas de esta guerra. Bueno, al menos hay dos causas, una causa religiosa y una causa económica. La causa religiosa: en 1774 se había firmado el Tratado de Kusuk-Kainarka, según el cual el Imperio Otomano reconocía al Imperio zarista ruso como protector de las libertades religiosas de los cristianos ortodoxos que vivían en el imperio. El 28 de febrero de 1853, por tanto, el zar Nicolás I envió a Constantinopla al embajador Alexander Sergeyevich Meshikov, que exigió al sultán una solución de la cuestión de los santos lugares que enfrentaba al credo ortodoxo con el credo católico, y una convención que reconociese el protectorado religioso ruso sobre las poblaciones ortodoxas del imperio. Pretendía incluso, el 13 de mayo, imponer por medio de un ultimátum el Tratado de Alianza. Ahí está la motivación religiosa. Otra motivación, la económica. Rusia había logrado una ansiada salida al mar, que buscaba desesperadamente desde el siglo XVII. A pesar de eso, el Imperio Ruso padecía aún graves deficiencias en su logística comercial, ya que para viajar a mar abierto había que surcar por aguas territoriales otomanas. Así, el régimen zarista siempre buscaba ganar mayor influencia en esa región conocida como los Balcanes. ¿Qué se nos dice más la historia? Cuando el Imperio turco se negó a las demandas de Nicolás, este ordenó a sus tropas ocupar los principados de Moldavia y Valaquia, que hoy pertenecen o que hoy es Rumanía, reinos cristianos en aquel entonces vasallos de los otomanos y que fueron invadidos con relativa facilidad, con el objetivo de liberar, entre comillas, el cruce del Danubio para dirigirse a la península de la Anatolia. Mientras tanto, Francia, el Reino Unido, Austria y Prusia buscaron negociar una solución diplomática, pero los intentos fueron rechazados por ambos contendientes. Viendo este fracaso, los franceses y británicos abandonaron las instancias de diálogo, mientras que los imperios alemanes aún mantenían cierta esperanza de conseguir una salida pacífica. El 30 de noviembre de 1853, Rusia atacó el puerto de Sinope y aniquiló a la flota otomana asentada en esa ciudad, amenazando directamente la capital turca, Estambul. Este acto despertó recelos en Francia y en el Reino Unido, quienes optaron por declarar conjuntamente la guerra al zar, a lo que luego se sumó el reino del Piamonte de Cerdeña, embaucado a su vez en sus propios conflictos de reunificación italiana. Tras 11 meses de asedio, llegó el fin de la guerra. Esto fue resistido, estos 11 meses de asedio resistido valientemente por el ejército ruso y los ciudadanos crimeos. El 8 de septiembre de 1855, Sebastopol finalmente cayó y aceleró la derrota de Rusia.
De todos modos, la guerra no concluyó oficialmente hasta marzo de 1856. Se estima que las bajas militares superaron cómodamente las 200.000, en su gran mayoría del lado ruso. En cuanto a los civiles, se calcula que superaron las 750.000, una de las mayores en una contienda en el siglo XIX. ¿Cuál fue el significado de esta guerra desde el punto de vista profético, histórico, geográfico? Bueno, primero, esto explica los conflictos actuales en esa región, en los Balcanes, en lo que es la península de Crimea. Esos orígenes continúan hasta hoy, esas guerras, esos conflictos, esa lucha religiosa y económica en esa región permanece hasta hoy. Por otro lado, se cumple Daniel 11:44, como ya lo habíamos dicho, noticias del norte de Rusia y del este en dirección hacia Persia, espantan a Turquía, levantan la ira del sultán y se lanza pues una guerra entre ellos, se levanta para destruir y matar a muchos, 200.000 personas murieron. Por otro lado, eso implica el resultado, a pesar de que ganan a Rusia, el Imperio Turco gana solo por la ayuda de las potencias aliadas de Francia, de Gran Bretaña y del Reino de Cerdeña. O sea, que solamente es ellos los que impiden que el Imperio Turco Otomano llegue a su fin. Y eso hace que estas naciones cobren poder sobre el territorio turco. Por eso, de una forma también, se sigue debilitando el rey del norte, que es lo mismo que se siga secando el Éufrates, como lo presenta Apocalipsis 16. Por tanto, se va acelerando el fin del tiempo de gracia, porque Daniel 12:1 nos dice que cuando el rey del norte, Turquía, llegue a su fin, entonces es cuando se levantará Miguel. Por tanto, el Señor ha establecido que los conflictos que están relacionados con su profecía allá en el Medio Oriente, en el Mar Negro, en los Balcanes, todas esas regiones tienen relación con las profecías de Daniel 11 y Apocalipsis 16, que son como una marca que nos advierten cuán cerca estamos del fin del tiempo de gracia. Daniel 11 nos dice que cuando el rey del norte llegue a su fin, se levantará Miguel. Se acaba el fin de la gracia, se acaba la intercesión de Jesucristo en el santuario celestial. Por lo tanto, hay que estar atentos a las señales de los tiempos y por supuesto preparándonos, como lo dice Apocalipsis 16, bienaventurados los que velan y guardan sus ropas para que no andes desnudo. Así que mi hermano, mi hermana, hay que estudiar las profecías, saber los tiempos, cómo están ocurriendo, pero también prepararse para los eventos finales. Que Dios te bendiga.